Bienvenidos al curso de Preceptor Módulo 1. Hoy en día, el preceptor se constituye como un custodio de la convivencia escolar, un mediador eficaz de los conflictos y un acompañante en las trayectorias escolares reales de los jóvenes. El preceptor es el referente más cercano a los adolescentes, es quien aconseja, guía, acompaña durante las distintas etapas de la secundaria, ingreso, permanencia y egreso, promueve una convivencia armónica, fortalece los vínculos entre los adolescentes, alumnos y los docentes, entre los pares y las familias. Su intervención permite la prevención y solución de conflictos. Como administrativo, ordena la rutina escolar, confecciona documentación del educando y hace cumplir las normas de conducta. El preceptor adquiere un lugar relevante y primordial en la tarea de articular, acompañar y cuidar a los estudiantes en sus trayectorias educativas para que logren completar los procesos de ingreso, permanencia y egreso. Escuchar, mirar y acompañar son cruciales para asegurar una adecuada comprensión por parte de los actores escolares de la cambiante y compleja realidad de los jóvenes actualmente. El concepto de organización. La organización es una unidad coordinada formada por un mínimo de 2 personas que trabajan para alcanzar su objetivo o conjunto de objetivos. Una organización, por lo tanto, es una unidad coordinada formada por un mínimo de 2 personas que trabajan para alcanzar el objetivo. En Argentina, con Sarmiento, estas ideas impulsaron la organización de las escuelas, la formación de los maestros y la posterior expansión de la educación formal a todo el territorio nacional. Toda organización está constituida por objetivos que indican el horizonte a donde el cual se dirige, expresan lo que es importante en ella y dan una unidad al grupo de personas. Los objetivos de una organización son la base sobre la cual se debe montar la estructura de la organización. Por lo tanto, si los objetivos cambian, la estructura también debería cambiar. La organización nos brinda la posibilidad de ordenar las ideas y los recursos en pos del logro de los objetivos. Para que la organización sea efectiva, tiene que estar previamente determinados los objetivos generales y particulares. Vamos a entrar en los aspectos más importantes que hacen al pilar de la labor del preceptor. Podemos nombrar 3 funciones primordiales, que son la función administrativa, la función pedagógica y la función mediadora. Eso hacen la labor del preceptor, docente, auxiliar docente. La función del preceptor va transformando desde una posición de vigilancia, distancia y control hacia una tarea de acompañamiento permanente. Este pasaje trae aparejada una mayor implicación personal y afectiva para promover la construcción de vínculos entre los miembros de la comunidad educativa a partir del objetivo en común que consiste en sostener y fortalecer las trayectorias escolares de los jóvenes. En la actualidad, los datos relevantes de las investigaciones colocan al preceptor junto con los tutores como los nuevos mediadores entre todos los integrantes de la comunidad educativa. El lugar del adulto significativo que ocupa el preceptor se debe a su presencia cercana y estable con los estudiantes, por su capacidad de escucharlos, orientarlos y cuidarlos en sus trayectorias educativas. Estas habilidades pueden transformarse en potencialidades profesionales a desarrollar como recursos técnicos para el ejercicio de su función. A partir de un trabajo colaborativo y en red con los distintos integrantes de la comunidad educativa, se abren los ejes de sentidos que enriquecen y profesionalizan la tarea en el oficio del preceptor, una de las nuevas culturas juveniles. Vamos a hablar un poco de las habilidades del preceptor. La responsabilidad y disciplina. Cuando llegue el momento de ocupar un cargo, el preceptor tiene que promover entre los alumnos tanto la responsabilidad como el compañerismo en la rutina escolar diaria, siendo el preceptor el ejemplo principal. La paciencia y la capacidad de mediación. Tener paciencia y tolerancia de modo que demuestre la mejor actitud colaboradora y logre como mediador solucionar algunos de los problemas más comunes en los centros educacionales. La habilidad para la motivación. Este es un cargo donde la habilidad comunicacional es importante, la empatía. El trabajar en el ámbito escolar es necesario tener un mínimo de conocimiento de técnicas motivacionales, dinámicas de grupo. ¿Qué significa el acuerdo escolar de convivencia? Es muy importante conocerlo y trabajarlo y sobre todo saber manejarlo en cada circunstancia que lo ponga la cuestión.
Esto es a través de los canales habilitados para este fin, las condiciones favorables y desfavorables en el trabajo diario del preceptor. Vamos a nombrar algunas condiciones favorables: tener el apoyo del equipo directivo, el trabajo en equipo con otros preceptores en la escuela, aunque sean turnos distintos, el trabajo articulados con los profesores, el trabajo conjunto con los coordinadores de los cursos y gabinete, el asesoramiento de equipos de orientación, equipos técnicos, elaboración de cuadernos de seguimiento en conjunto con otros actores institucionales. Pero también existen condiciones desfavorables, que vamos a nombrar algunas: encontrar profesores que no tomen en serio las sugerencias hechas por el preceptor, falta de apoyo al equipo directivo, actitudes de rechazo en los jóvenes por parte de los adultos de la institución, ausentismo del docente reiterado, sentimientos de soledad que inmovilizan porque hacen creer que nada se puede cambiar, conflictos institucionales severos entre los adultos de la institución. Ahora vamos a hablar con respecto al preceptor, pero como la función de acompañante pedagógico. ¿Qué significa acompañar? Acompañar es ir junto al otro. Acompañar supone reconocer la importancia de compartir y construir en el otro experiencias significativas. En este sentido, acompañar las trayectorias educativas consiste en diseñar, alojar y construir conjuntamente un lugar simbólico con los jóvenes, con el propósito de que ellos no solamente transiten la escuela, sino que puedan habitarla. El pasaje del nivel primario al secundario es considerado como un momento crítico en las trayectorias escolares, por lo cual es la instancia que demanda mayor presencia y sostén. En este sentido, para los preceptores, el proceso de ambientación resulta una estrategia valiosa para garantizar la continuidad escolar. El acompañamiento se presenta como una instancia de orientación educativa, complementaria a la escuela, como un espacio de apoyo para el desarrollo con una mayor escolaridad. En el espacio del acompañamiento se busca dar a lo escolar un espacio especial para ser pensado, reflexionado, asumido e incluso disfrutado. ¿Qué se espera del rol del preceptor? Se espera el tiempo con los alumnos y la familia, la observación del grupo y relación personal del alumno y su familia, reflexión para poder diseñar las intervenciones y los objetivos de trabajo en los alumnos, cercanía al alumno, pero a la vez firmeza para acompañar a los jóvenes en sus reflexiones y aceptación de sus responsabilidades, perseverancia para seguir el logro del objetivo, disponibilidad para la consulta, sensibilidad para comprender el alcance de su intervención, convicción de la acción que está realizando, capacidad de trabajo en equipo para sumar y convocar a otros actores como gabinete, directivos y docentes. Las normas y el preceptor. Las normas son fundamentales reglas prescriptas tendientes a garantizar estándares de disciplinas aceptables que permitan a la escuela cumplir con los objetivos fundamentales de enseñar, aprender y formar al ciudadano. La normativa debe constar por escrito. La idea de regla, de regulación, nos permite asimismo al concepto de autoridad de aplicación de la misma y a la necesidad de la conformación de un espíritu de disciplina capaz de que cada alumno se sienta capaz de ejercer sus derechos en la escuela y cumplir con los deberes de las normas escolares la exigen. De esta manera, puede decirse que el cumplimiento de la normativa hace posible el ejercicio de la libertad de los individuos, ya que si bien, por un lado, las reglamentaciones ponen límite a las conductas, por otro lado, a esas mismas personas el libre ejercicio de sus derechos en la convivencia con sus semejantes. Durante buena cantidad de años, en nuestro país, no tuvieron vigente las instituciones democráticas, lo cual favoreció la existencia de vínculos y modelos sustentados en criterios autoritarios de la sociedad y en particular la escuela, no pudiendo sustraerse. Aparecieron, como era lógico y deseable suponer, modificaciones notables en la relación entre adultos y adolescentes, reflexionándose el vínculo y sincerándose las posibilidades de comunicación entre ambos. De allí la función de la escuela secundaria y del preceptor en particular se encontraron ante la necesidad de cambiar los modelos de trabajo vigente. Desempeñar la labor de preceptor demanda identificar, trabajar en el desarrollo de ciertos recursos y competencias para la construcción de una función profesional. La convivencia escolar es la capacidad que tienen las personas para vivir en otras en un marco de respeto y solidaridad recíproca. Además, en el marco de convivencia escolar sirve para evitar posibles conflictos, ya sea entre estudiantes, docentes y viceversa. Las reglas escolares permiten a los estudiantes estar conscientes de las consecuencias de un mal comportamiento. La Ley 26.206
Fue aprobada por el Congreso de la Nación en el 2006, constituyendo un paso fundamental en el proceso de la recuperación de la educación para la construcción de una sociedad más justa. Sus contenidos están orientados a resolver los problemas de fragmentación y desigual que afectan al sistema de educación y a enfrentar los desafíos de una sociedad en la cual el acceso universal a una educación de buena calidad es requisito para la integración de la sociedad plena. La ley regula el ejercicio del derecho a enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. La Ley 26.601 es la ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Ley 24.592 habla de actos discriminatorios, adaptándose a medidas quienes arbitrariamente impiden el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional. La Ley 13.688, la ley regula el ejercicio del derecho en enseñar y aprender en el territorio de la provincia de Buenos Aires conforme a los principios establecidos en la Constitución Nacional. La Ley 26.743 es identidad de género, establece el derecho a la identidad de género de las personas. La Ley 26.485 es la Ley de Protección Integral para la Prevención, Sanción y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen las relaciones interpersonales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, dictada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en 1948, el objetivo fue la promoción y protección de los derechos humanos, conseguir la libertad y justicia y la paz para todos los seres humanos. Todos tenemos derecho de la protección contra la discriminación, derecho a dignidad humana, justicia, igualdad, libertad, solidaridad, participación, accesibilidad a los derechos y prestaciones que fortalecen la calidad de vida. Vamos a ver la reglamentación vigente en el ámbito de preceptoría. La reglamentación vigente da cuenta parcialmente de estos cambios. Establece que los jefes o jefas de preceptores como coordinadores responsables del equipo de preceptores tienen como funciones, entre algunas, participar en el diseño y evaluación del proyecto educativo institucional, promover junto con el equipo de preceptores acciones tendientes a educar a los alumnos en una convivencia armónica acorde a las prácticas de una ciudadanía democrática, articular acciones con profesores, programas de tutorías y equipos de orientación, intervenir junto a los preceptores y en colaboración con programas de tutorías en la resolución de conflictos que afecten a los alumnos, ejerciendo una acción mediadora y de prevención de la convivencia, informando sobre cualquier situación de riesgo social o educativo que pueda afectar a los mismos. Los preceptores, según la normativa, el equipo auxiliar docente del establecimiento, tienen como función el cuidado y seguimiento de los alumnos, procurando su integración grupal, colaborar con el profesor, el tutor del curso en el acompañamiento y formación integral de los alumnos, atender a los alumnos en caso de ausencia del profesor, organizando propuestas previamente planificadas, cumplir y hacer cumplir a los alumnos pautas acordadas en el sistema escolar de convivencia, en el reglamento interno del colegio, tomar los recaudos necesarios para favorecer la asistencia y puntualidad de los alumnos, comunicar a las autoridades escolares cualquier situación de carácter grave que afecte a los alumnos o a cualquier circunstancia que requiera de medidas especiales o prevención. Cumplir tareas de organización y cuidado de los alumnos durante actos escolares, salidas recreativas, etc. Colaborar en la orientación de los padres o adultos responsables, privilegiando aquellas situaciones que requieran un seguimiento especial. A lo largo del tiempo, la función del preceptor se caracterizó por tener dos modos de control. Una tendiente a la rigidez disciplinaria, la distancia, el control punitorio, y otra más contemporánea, ligada a la presencia cercana, el acompañamiento afectivo, la puesta de interés en el establecimiento de los vínculos de distintos niveles entre los mismos compañeros del curso, entre alumnos y profesores y también entre padres, profesores y alumnos. El personal docente y auxiliares tienen derecho a licencias como por enfermedad, accidente de trabajo, por examen médico prematrimonial, licencia por matrimonio, por maternidad o adopción, por nacimiento de hijo, por atención familiar enfermo, por donación de sangre, por raciones de profilaxis, por unidad familiar o cuidado de familiar enfermo, por duelo familiar, por preexamen, examen, por citación judicial, por vacaciones, licencias por causas particulares, enfermedades crónicas, licencia para realizar exámenes preventivos, licencia anual ordinaria de casos específicos.
¿Qué se entiende por el calendario escolar? El calendario escolar se denomina al instrumento pedagógico elaborado anualmente por el Ministerio de Educación que contiene el cronograma indispensable de los días de funcionamiento del sistema educativo provincial nacional. El año lectivo comienza generalmente fines de febrero, principios de marzo. Hay un receso de 2 semanas en el mes de julio, durante el invierno. Las clases finalizan a mediados de diciembre, siendo el receso de verano de diciembre hasta el nuevo año lectivo siguiente. Las clases se dictan de lunes a viernes, la carga horaria varía de acuerdo con el nivel educativo, la institución y la provincia. Además de los feriados nacionales, las escuelas primarias suelen tener asueto el día 11 de septiembre y las escuelas secundarias el 21 de septiembre, fecha conocida como el Día del Estudiante. El ciclo lectivo se denomina este periodo comprendido entre el inicio de las actividades y la conclusión de la misma, conforme que lo determina la agenda educativa del año en curso, quedando asimismo incluido el turno de exámenes complementarios febrero-marzo del ciclo lectivo inmediatamente anterior. Cuando el ciclo lectivo en alguna modalidad se inicie en una fecha diferente a la general, se entenderá que el mismo se prolonga hasta la misma fecha del año siguiente, más el tiempo necesario para las evaluaciones complementarias. El ciclo lectivo se dividirá en periodos con lo dispuesto por lo correspondiente al régimen de calificación, evaluación y promoción. La jornada escolar, los horarios. Se denomina jornada escolar al lapso de tiempo diario en la que se desarrollan las actividades educativas conforme al horario escolar establecido por el Ministerio de Educación, en las que deben concurrir obligatoriamente los alumnos que cursan en condición de alumno regular. Las actividades educativas de jornada escolar se desarrollan alternando horas de clase de módulos y recreos. El inicio y la finalización de cada uno de estos momentos serán indicados mediante una señal sonora. La hora de clase se denomina a la unidad de tiempo en la que se dictan las diferentes asignaturas durante la jornada de acuerdo con el plan de estudios correspondiente y conforme al horario escolar preestablecido. El turno se denomina el periodo de tiempo que transcurre desde el inicio de la actividad diaria hasta la finalización del dictado de la última hora de clase. La jornada horaria, cátedra, es la extensión horaria. Los establecimientos educativos se clasifican en jornada simple y doble. Los primeros funcionan en un único turno, mañana, tarde, vespertino, noche, y los segundos con horarios discontinuos. El Sistema Educativo Nacional. A partir de la sanción de la Ley Nacional 26.206 en el año 2006, el Sistema Educativo Nacional se define en el artículo 14 como el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Los integran los servicios educativos de gestión estatal privada, gestión cooperativa, gestión social, de todas las jurisdicciones del país que abarcan los distintos niveles, ciclos, modalidades de educación. La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende 4 niveles: inicial, primaria, secundaria y superior. En la actualidad, la obligatoriedad educativa se extiende desde la sala de 4 años hasta la finalización de los estudios secundarios. El sistema se completa con la oferta de 8 modalidades educativas, que son la educación técnico-profesional, educación artística, educación especial, educación permanente de jóvenes y de adultos, educación rural, educación intercultural, bilingüe, educación en contextos de privación de libertad y educación domiciliaria y hospitalaria. El currículo oficial integra un conjunto de objetivos, contenidos y criterios pedagógicos y didácticos, diseñados desde el Estado, reglamenta los saberes que las escuelas, colegios, centros de formación y otros establecimientos educativos deben transmitir a las nuevas generaciones. Estos lineamientos surgen desde el consenso entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación a fin de garantizar una calidad educativa, asegurando la integración nacional con sentido federal. De este modo, el currículum supone una construcción colectiva que delinea, entre otras cosas, los núcleos de aprendizajes prioritarios. El currículum es un documento público que tiene un carácter normativo y establece contenidos comunes. Se instaura así como un guión estratégico que garantiza condiciones de igualdad, de integración que van desde el Estado.
El currículum oculto se llama a los aprendizajes que son incorporados por los estudiantes, aunque dichos aspectos no figuren en el currículo oficial. Según las circunstancias y las personas en contacto con los estudiantes, dichos contenidos pueden o no ser enseñados con intención expresa. Cualquier entorno, incluso actividades sociales y recreativas tradicionales, pueden brindar aprendizaje no buscados, ya que el aprendizaje se vincula no solo a las escuelas, sino también a las experiencias por las que pasa una persona. En este contexto, el currículum oculto puede reforzar las desigualdades sociales existentes mediante la enseñanza de temas, comportamientos en funciones de la clase y el estatus social de los estudiantes, y puede servir como una herramienta para manipular estudiantes, induciéndolos hacia organizaciones en el ámbito educativo. El currículo oculto puede hacerse referencia también en la transición de las normas, valores y creencias que acompañan a los contenidos educativos formales y a las interacciones sociales en el seno de los centros educativos. Las horas libres, o conocidas como tiempo muerto, resulta una buena ocasión para charlar de lo que les pasa, les preocupa conocerlos. Es el momento en que es posible conversar libremente con los alumnos. Es un espacio en el que el preceptor puede aprovechar para lograr un mejor reconocimiento del grupo. Los recreos, si bien las tareas de control absorben una parte importante de las actividades de los preceptores en los recreos, es posible que durante los mismos los alumnos puedan compartir sus preocupaciones extraescolares, dificultades que exceden a lo académico escolar, pero que impactan directamente. La propuesta pretende aportar ideas que contribuyan a la solución del tema de las horas libres, optimizando los recursos materiales y humanos con las que contamos en la escuela. Una de las opciones para la utilización de ese tiempo muerto o hora libre es la utilización de películas como herramienta didáctica. Suelen ser muy enriquecedoras y convocan a todos los actores de la escuela. Otra alternativa del tiempo libre con actividades lúdicas, ya que en las mismas son accesibles en cuanto a la organización y ejecución, y fundamentalmente porque no se puede asegurar una educación integral, humanística y accesible a todas las personas sin la inclusión del juego, el deporte y las actividades recreativas dentro de la escuela y en las áreas de educación física, debido a la importancia que resisten en el desarrollo integral del adolescente en los aspectos intelectual, emocional, psicomotriz, social, etc. El Código Civil, la Ley 24.830, tenemos que el artículo 1117, reformulada como 1767, que habla de la responsabilidad de los establecimientos educativos. El titular del establecimiento educativo es el responsable del daño causado o sufrido por los alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. Como preceptor siempre está bien saber qué hacer en caso de accidente u urgencia en el aula o en la institución. Todo puede pasar y no por el hecho de que estemos en clase significa que estamos completamente fuera de riesgo de sufrir un accidente de cualquier clase. Es importante tener estas nociones de primeros auxilios y seguridad claros antes de enfrentarse al problema, ya que el rango de tiempo de reacción del que disponemos puede ser muy corto y decisivo. Vamos a nombrar la palabra paz y hablamos de este principio para tener en cuenta a la hora de socorrer, que es una sigla que significa proteger, avisar y socorrer. Proteger, siempre debemos asegurar la zona del accidente para que no suceda algo peor, alejar toda clase de peligro de las personas accidentadas. Además, en caso de que haya un accidente físico, hay que tener en cuenta que siempre debemos mantener fija la cabeza, el cuello, el tronco, por si hay alguna posible lesión en la espalda. Avisar. El segundo paso que debemos hacer a la hora de socorrer al accidentado. Se trata de ponernos en contacto con la ambulancia y la policía para que puedan prestar ayuda y actuar cuanto antes. Socorrer. Es el último paso. Se trata de mantener al accidentado consciente y despierto. Se suelen hacer preguntas fáciles para mantener al accidentado despierto y que no se duerma. Además, hay que comprobar siempre, constantemente, los estados vitales.
El seguro escolar obligatorio para los alumnos primarios y secundarios. El seguro escolar es obligatorio para todos los alumnos que concurren a los establecimientos educacionales de las provincias a nivel nacional, sean oficiales o privados. El seguro escolar cubrirá los gastos de atención médica sanitacional, bioquímica, odontología, psicología, farmacología, prehospitalaria, adquisición de los elementos de prótesis, gastos de traslado, sepelio, cuando estos sobrevengan como consecuencia de accidente e incluso aquellos derivados de todas formas de acoso y violencia escolar del alumno incorporados a este sistema de extensión, los montos y formas que se establecen, la reglamentación y siempre con la contingencia que produzca las siguientes circunstancias. En el trayecto de ida y vuelta del establecimiento educacional, cualquiera sea el medio de locomoción que emplee, durante la permanencia del establecimiento dentro de los horarios establecidos, ya sea en clase, en juego o en recreos. La escuela es como el segundo hogar y como tal es el lugar donde se pasa la mayor parte del tiempo. Por tal motivo, de ese lugar tiene que ser seguro, donde se tomen las precauciones necesarias para prevenir accidentes. En toda actividad fuera del establecimiento escolar, organizada y vigilada por la autoridad educativa, sean paseos, excursiones, desfiles, visitas a museos, torneos, etc. En todos los casos, la cobertura también rige para los sábados, domingos y feriados. Los accidentes escolares, por lo tanto, entonces son estas causas que son identificadas como riesgos, también denominadas procesos peligrosos. Entonces, diagnosticar estos eventos como la probabilidad de que algo ocurra constituye otro tipo de representación, otro tipo de cultura, la cultura de prevención y no de la naturalización del riesgo. Los accidentes en las escuelas pueden ser categorizados como laborales, si el damnificado es un trabajador, si lo que le ocurren a otras personas están dentro de la escuela, ya sean los alumnos, familiares, etc. En la perspectiva de la salud pública y de educación, el problema que resulta de atribuir accidentes al azar es la aceptación de la ocurrencia y esto es lo que hay que revertir. Se debe plantear el problema entonces pensando en quiénes son las personas accidentadas, en qué condiciones viven, trabajan y se trasladan diariamente, dónde ocurre el evento, cuáles son las características de ese lugar o situación, de qué manera identificar qué debe hacerse para que evitar ese daño no se repita. Quienes pensamos en la escuela como un espacio de estudio, de trabajo y de convivencia, sabemos que es el Estado quien debe generar las condiciones que resguarden el nivel más alto de salud psicofísica de las personas que habitan la escuela. Por lo tanto, el Estado es el que debe garantizar ambientes sanos, seguros y sin riesgo. Esto es una obligación para las autoridades y un derecho para la comunidad educativa. ¿Qué espacios o instrumentos puede aprovechar el preceptor para identificar las situaciones de riesgo escolar? El preceptor es quien físicamente se encuentra más próximo a los alumnos y de forma casi permanente por su dedicación horaria y el rol que ocupa. Es el de esperarse que en estos motivos haya desarrollado algunas estrategias para acompañar a los jóvenes en su tránsito en la escuela. El preceptor cuenta con algunos espacios que puede aprovechar o herramientas a las que puede prestar especial atención con el objetivo de identificar aquellas situaciones o casos que requieren de un acompañamiento o seguimiento más cercano. Cuando una hora de cualquier asignatura no puede impartirse por la ausencia del profesor, queda un espacio de tiempo denominado hora libre o, como dijimos, tiempo muerto, que generan diversos inconvenientes. Si que es que queremos lograr como docentes auxiliares es un alumno socialmente integrado, participativo y transformador de la realidad, además de mejorar la calidad de educación brindada a los alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. La utilización de películas como herramienta didáctica suelen ser muy enriquecedoras y convocan a todos los actores de la escuela. Recuerden que siempre es importante tener noción de los primeros auxilios, RCP, reanimación cardiopulmonar, ya que un alumno o cualquier persona que forma parte del personal educativo hasta que llegue emergencias médicas, si se nos presenta la situación, siempre recordar que si pasa más de un minuto, vamos perdiendo infinidades de cantidad de neuronas de esa persona. Estar seguro de poder asistir al enfermo hasta la llegada de la ambulancia. Es importante tener noción de los reglamentos que hacen a una institución que pueda ejercer de forma correcta y conjunta la vida escolar diaria. Tenemos el docente auxiliar o preceptor. Sus funciones son cuidado y seguimiento del alumno, procurando su integración grupal
entendiéndose por los problemas que tengan los mismos y orientándolos en la búsqueda de soluciones, colaborar con el profesor, tutor, colaborar con los profesores a fin de facilitar un mejor desarrollo de clases, permanecer con los alumnos a su cargo, manteniendo el orden hasta entrar a la clase del profesor, comunicar de inmediato al superior la ausencia del docente correspondiente, atender a los alumnos en caso de ausencia del profesor, hacer cumplir a los alumnos las pautas acordadas por el sistema de convivencia escolar, fomentar el cumplimiento de las normas legales vigentes que regulan el funcionamiento escolar, colaborar en el cumplimiento de las disposiciones del reglamento en relación con los accidentes sufridos por alumnos, supervisar el ingreso y salida de los alumnos, generar acciones tendientes a que el alumno permanezca en el establecimiento durante el horario escolar, tomar recaudos necesarios para favorecer la asistencia y puntualidad de los alumnos, comunicar a las autoridades escolares cualquier situación de carácter grave que afecte a los alumnos, cumplir tareas de cuidado de los alumnos durante los recreos, cumplir tareas de organización y cuidado de los alumnos durante los actos escolares, fomentar y controlar el debido cuidado de las instalaciones y bienes de la escuela, informar padre, madre o tutor responsables del alumno a través del cuaderno de comunicados, cualquier novedad o comunicación de la conducción verificando su debida notificación, actualizar y entregar semanalmente a los alumnos el boletín de asistencias, notificación del padre o tutor, proponer aportes de proyecto institucional relacionados con tareas específicas, brindar apoyo a la labor de otros preceptores, boletines, calificaciones, registro de asistencias, cuaderno de comunicados, libros de temas, parte diario, libreta de calificaciones, etc. Preparar y elaborar el material necesario para los diferentes periodos de evaluación. En nuestro sistema educativo, el del nivel medio como el terciario, está inserto el cargo de auxiliar docente que cumple el rol tanto pedagógico como también de tarea administrativa, conocido como preceptor. Su función es la de contener a los alumnos, cuidar la disciplina, mantener el orden, preservar las buenas costumbres, intervenir en la relación social con la comunidad educativa, cumplir explícitamente la función de asistencia social y psicopedagógica, asistir permanentemente a los profesores, a las demás, de atestiguar la permanencia y el rendimiento de los alumnos mediante el trabajo administrativo al llevar toda la documentación del mismo. Los preceptores actúan como puente de interacción con la comunidad educativa porque practican públicamente un oficio con condición y actitud, utilizando una doctrina formada y ordenada, basándose en el conocimiento cierto de las cosas, con el objetivo de que al finalizar sus estudios los estudiantes se encuentren humanamente capacitados para enfrentar la realidad existente fuera de la escuela. Toda aquella documentación que avala y certifica el paso del alumno por el establecimiento y posteriormente acreditará su título a nivel secundario es llevada diariamente por los auxiliares docentes y de hecho son quienes, a través de dicha documentación, confirman su promoción al curso inmediato superior o definitiva al llegar al último año o bien su egreso de distintas circunstancias. Todo lo dicho forma parte de los derechos que tienen los alumnos a ser formados y educados, no solo en cuanto al saber que adquieren en las distintas ciencias y tecnologías, sino fundamentalmente en lo que se refiere a lo humano, es decir, el derecho que poseen de ser preparados moral y espiritualmente para cumplir su rol en la sociedad. Una nueva visión educativa muestra que en primer lugar y por sobre todas las cosas se encuentra el ser humano, que no permita que los valores materiales estén sobre los morales, que se debe hacer prevalecer la presencia del ser humano para engrandecerlos como tal y desde allí trabajar intensamente para lograr un hombre o una mujer íntegra, sabio, profesional, capacitado para ejercer con responsabilidad su profesión, oficio, trabajo o función libre y que sean conscientemente para elegir dentro de las posibilidades que se les presentan. La perspectiva conductista. Esta teoría conductista se basa en la teoría de Iván Pavlov. Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta predeterminada. Con el conductismo o la tradicional del aprendizaje, las personas responden a una acción. El ambiente controla la conducta.
La teoría de aprendizaje social: los niños aprenden dentro de un contexto social mediante la observación o imitación. Se conocen los estados de la persona en relación con los estímulos exteriores. A partir de las conductas con las que nace una persona, que serían reflejos acondicionados, se van formando nuevas conductas por medio del condicionamiento. Tomando el aprendizaje como una conducta nueva, se afirman los mecanismos de aprendizaje que son más comunes a todos los animales, y a partir de conductas simples se constituye cada vez más complejas por asociación entre ellas. Está el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental u operante. El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta continua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales. La segunda variante es el condicionamiento instrumental y operante. Persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implementar esta relación entre el individuo. Las conductas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. La teoría del refuerzo consiste en describir el proceso por el cual se incrementa la asociación continua de una cierta respuesta ante un cierto estímulo. Al obtener el sujeto un premio o recompensa, el condicionamiento operante, desarrollado a partir de los aportes de Skinner, es a la aplicación de la teoría del refuerzo. Al emplear estos principios de forma positiva para estimular un comportamiento optimizado en el aprendizaje, si se aplica desde el aspecto negativo, es decir, cuando se aplica un castigo o refuerzo negativo para extinguir o disminuir la frecuencia de una respuesta, los resultados son poco claros porque producen comportamientos reactivos emocionales que perturban el aprendizaje e invalidan a la persona. Si se aplica desde sus aspectos negativos, es decir, cuando se aplica un castigo como refuerzo negativo para extinguir o disminuir la frecuencia de una respuesta, los resultados son poco claros porque producen comportamientos reactivos emocionales que perturban el aprendizaje y invalidan a la persona. Sin embargo, si es aplicado en forma correcta, el refuerzo puede modificar con éxito el comportamiento y estimular el aprendizaje, pero nunca la formación integral del alumno. En el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, que se encuentra fuera del alumno y por lo general se reduce a premios y el esfuerzo negativo a castigos. Este enfoque formuló el principio de la motivación, que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades. Si bien no es posible negar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la gran influencia del conductismo en la educación, tampoco es posible negar que el ser humano es mucho más que una serie de estímulos. La finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que por medio de la educación supriman conductas no deseadas. Así alientan el sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas, como la competencia entre alumnos. La información y los datos organizados de determinada manera son los estímulos básicos frente a los que los estudiantes, como los simples receptores, deben hacer elecciones y asociaciones dentro de un margen estrecho de posibles respuestas correctas que deben ser ejecutadas, reciben el correspondiente refuerzo, ya sea una buena calificación, un buen mensaje de haberlo logrado. La psicología cognitiva. El modelo cognitivo aplicado al ámbito educativo explicaría cuáles son los procesos que intervienen en el aprendizaje del alumno y en su ritmo de maduración cognitiva. Ellos son la percepción, que es la capacidad que nos permite detectar un estímulo para después poder analizarlo. La atención es el mecanismo que pone en alerta a nuestro cerebro ante la presencia de uno o varios estímulos. La memoria es la capacidad que nos permite almacenar la información, organizarla y recuperarla. El lenguaje, además de la función claramente comunicativa, el lenguaje es un gran instrumento de autorregulación cognitiva, razonamiento, el proceso mental superior, por lo que somos capaces de extraer una hipótesis, prever los acontecimientos y consecuencias partiendo de una serie de premisas. Los aportes de la psicología cognitiva en la psicopedagogía. Una de las teorías cognitivas más influyentes de los últimos años dentro del campo de la psicopedagogía y de la educación es la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel.
Este modelo ha sido gran repercusión en el mundo de la enseñanza y de la instrucción. En la antigua escuela se potenciaba el aprendizaje receptivo y memorístico. Sin embargo, Ausubel hizo hincapié en la relevancia del aprendizaje significativo, aquel que es capaz de modificar las estructuras mentales del alumno y ayudar a su maduración cognitiva. Se produce aprendizaje significativo cuando el alumno relaciona e interioriza los conocimientos recién aprendidos con sus conocimientos previos. Para Ausubel, la presentación de los contenidos es primordial para que el niño pueda otorgarles significación, sea capaz de asimilarlos. Estos contenidos deben ser organizados y relacionados con los conocimientos previos del alumno. Es importante que el educador motive al estudiante para que mantenga una actitud activa en el proceso de aprendizaje, que sea capaz de despertar en él o en ella la curiosidad de aprender, las ganas de descubrir y experimentar. El concepto de organizadores previos es un recurso pedagógico para que el maestro introduzca un adelanto de los contenidos y conceptos claves para tratar posteriormente el tema que impartirá en las clases. Estos organizadores previos tienen como objetivo de que el alumno vaya familiarizándose con la información nueva. Un segundo modelo cognitivo de aprendizaje destacable para el ámbito de la instrucción educativa es el basado en los mapas conceptuales. Estos mapas son organizadores gráficos de la información que muestran de manera visual los nuevos conceptos a aprender y sus relaciones. Son una herramienta didáctica que permite al alumno estructurar los nuevos contenidos, mejorando así la comprensión y asimilación de estos. El preceptor y la motivación aplicada a los alumnos. La Real Academia Española define motivación como los estados y procesos internos de las personas que impulsan a realizar actividades determinadas. Siempre se habla de dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es la que viene del alumno, de sus propios intereses, y la extrínseca viene del entorno, ya sean profesores, grupo social, etc. Nuestro objetivo debe ser conseguir aumentar la motivación intrínseca de los alumnos, como los docentes, y el papel que se cumple con la misión que es importante del preceptor. Cada vez es más frecuente encontrar alumnos desmotivados que no quieren ir a clase, realizar las tareas, ni estudiar, ni hacer examen, que simplemente van a clase para desconectar y esperar a que pasen las horas. Por todo esto, nos parece importante hablar sobre las estrategias que pueden aumentar la motivación del alumno. Algunas son: conocer a los estudiantes es importante conocer a los alumnos, conocer su situación personal, sus conocimientos previos. Los alumnos necesitan sentir que cuentan con ese profesor, con el preceptor, que pueden ser escuchados. Tener una actitud positiva. Muchas veces se habla sobre la vocación y aunque es verdad que es importante, esta se puede ver a veces mermada por el paso de los años o por distintos acontecimientos de la vida. Por ello, en lo que hay que centrarse es la actitud que tenemos en el aula, algo en lo que sí podemos trabajar cada día para poder ser modelos positivos para esos alumnos, modelos de respeto, de entrega y de entusiasmo. Mantener altas las expectativas de los estudiantes. Siempre suele haber algunos de trato más complicados, de aquellos que son directamente que les pasa de todo, que tienen tal vez situaciones conflictivas, pero cuando se trata de jóvenes, estos en especial, es importante creer que pueden llegar, que pueden cambiar, que pueden mostrarle que con el esfuerzo no hay barreras, que ellos mismos se los tienen que proponer y pueden llegar a cambiar las actitudes. Bueno, ya vamos finalizando con el audio y al menos tenemos los temas más importantes que se encuentran en el módulo 1. Saber de que el preceptor tiene 3 áreas fundamentales: la función administrativa, la función mediadora y la función pedagógica, que es un concepto totalmente distinto a lo que eran décadas anteriores, en donde era la postura del celador rígido, en donde había una distancia, había castigo. El preceptor fue cambiando ese concepto, donde tenemos esa cercanía con el alumno, en donde buscamos, si bien que el alumno
se abra y comparta las distintas situaciones que le esté transitando, pero siempre el preceptor sigue manteniendo esa postura de hacer cumplir las normas de convivencia dentro de la institución, pero con otra mirada distinta a lo que era antes.